Hoy es domingo de resurrección, amén. Gloria a Dios. Y el tema para hoy es perfecto para domingo de resurrección, de hablar de la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y también para que podamos nosotros renovar nuestra vida hoy de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Si no estaba alineada nuestra vida con la voluntad de Dios, hoy es un buen día. Es un buen día de renovarlo, de entregarlo de nuevo, ¿cierto? Pedirle a Dios que nos avive, que nos renueve si nos necesitamos y alinearnos completamente con la voluntad de Dios. Mire lo que ha pasado todos estos días, como se ha paralizado casi todo. Pero el reino de Dios no se para. Amén. Pero no nos dejemos distraer por esto, porque el reino de Dios no se para. Mantengámonos enfocados en Cristo, mantengamos enfocados en la voluntad de Dios. Amén. La vida de Jesús aquí en la tierra fue para hacer la voluntad del Padre. Jesús no tenía otra agenda. Amén. Ni habló de otra cosa. Lo único que él hablaba era la voluntad del Padre. Sabía para qué estaba aquí. Y él hablaba de eso y demostraba la voluntad de Dios. Él hablaba la voluntad del Padre y demostraba la voluntad del Padre con su vida, con sus acciones. Amén. Amén. Todo lo que decía Jesús era de acuerdo a la voluntad del Padre. Todo lo que él hacía era de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Jesús nos dejó un gran ejemplo. Amén. Cuando los discípulos le dieron a Jesús que le enseñara a orar, en la oración Jesús incluyó de hacer que la voluntad del Padre se hiciera. En la oración Jesús incluyó que se hiciera la voluntad del Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver una escritura principalmente donde Jesús habla de la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre? En su palabra, la Santa Biblia. Amén. Su voluntad. Gloria a Dios. Vamos a mirar principalmente unas escrituras donde Jesús, nuestro Señor, habló de la voluntad del Padre. Amén. Vamos a hablar en su Biblia, en Mateo, en capítulo 6, vamos a ver juntos la palabra de Dios, porque hay que mirar la palabra de Dios. Amén. Alguien te dice, hermano Enrique, ¿por qué usted usa mucha escritura? Porque es la palabra de Dios. Y el Señor me dijo que no me saliera fuera de su palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hay que ser obedientes, ¿cierto? Estamos hablando de hacer la voluntad del Padre y esa es su voluntad. Que nosotros vamos a su palabra y hablemos de su palabra y declaremos su palabra. Aleluya. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 10, vamos a leer la porción donde la oración Jesús le enseñó a sus discípulos, que también para nosotros, que somos discípulos de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino. Amén. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Amén. Es la palabra de Dios. En nuestra vida personal, tenemos que buscar que la voluntad de Dios sea hecha. Amén. Nosotros tenemos que buscar. Amén. Amén. Esto incluye su promesa y nuestra obediencia. Amén. Porque no solo tenemos que buscar las promesas. Es bueno que reciba las promesas de Dios, pero ahí va a incluir nuestra obediencia. Porque nuestra obediencia es la voluntad de Dios. Amén. Obediencia a su palabra. Amén. Recuerda que Jesús dijo, si me ama, obedece mi palabra. Y la palabra de Jesús son las palabras del Padre. Amén. Porque Jesús dijo que él no habla de su propia cuenta. Aleluya. Amén. Entonces, recibimos las promesas de Dios, creemos en las promesas de Dios, reclamamos en las promesas de Dios, que es la voluntad de Dios que recibamos su promesa, pero también la voluntad de Dios que obedezcamos su palabra. Amén. Entonces, la una va con la otra. Amén. Aleluya. Y estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús sabía para qué está aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuándo hay que hacer la voluntad de Dios? Todos los días, todo el tiempo.
cuando es conveniente y cuando no es conveniente. Amén. Amén. Si verdaderamente estamos creyendo en nuestro Padre Celestial, estamos creyendo en Jesús. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7. En el versículo 21. Cuando usted ahí diga amén. Amén. Gloria a Dios. Hay unos creyentes que le da pena decir amén ahora. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice la palabra de Dios. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar, Jesús, al reino de los cielos? Díganos. Él nos dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quién entra a los cielos? Lo que hace la voluntad del Padre. Entonces, primeramente, la voluntad del Padre para cada hombre y mujer que nace en esta tierra es que reciba a Jesús en su corazón. Porque Jesús murió por la voluntad del Padre para que nosotros fuéramos, ¿qué? Restituidos a la familia de Dios. Amén. Amén. Reconciliados con el Padre. Entonces, la voluntad del Padre es, ¿cierto?, de que cada hombre y mujer que está en esta tierra reciba a Jesús en su corazón. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando recibimos a Jesús, eso no lo exonera a nosotros de no seguir obedeciendo al Padre. Oh, porque todo en Jesús ya todo se acabó. Antes nos obliga a obedecer al Padre, porque ahora pertenecemos a su familia. Amén. Amén. Tenemos que hacer su voluntad. Amén. ¿Quién es que tiene que seguir las reglas de una casa? ¿Los de abuela o los hijos? Los hijos. Los hijos. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer ahora su voluntad. Estamos obligados a hacer su voluntad. Amén. En la tierra como en el cielo. Aleluya. Amén. Aleluya. Repitamos el versículo 21 en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Amén? Amén. No es solo declaración de labio. No es solo declaración de labio, Señor, Señor. Pero sí es hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Obediencia. Amén. ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre? En su palabra y en la Biblia. Y también ya nosotros conocemos la voluntad explícita del Señor a través de su palabra, que está escrita. La voluntad de Dios la conocemos para cada uno de nosotros, que está escrita aquí en su palabra. Pero también el Señor nos habla personalmente a nuestra vida. Y cuando el Señor nos habla personalmente a nuestra vida, que hagamos algo, nunca es contrario a su palabra, pero te está hablando personalmente, como el que le dice, hey, quiero que vayas de misionero a tal lugar. Está hablando a ti. Amén. Entonces, esa es la voluntad del Padre para ti. Y tú tienes que hacer la voluntad de Él. Amén. No solo decir, Señor, Señor, tú eres mi Señor, pero ¿qué? ¿Qué es lo que te dije? Si te conocemos la voluntad de Dios general para cada uno de nosotros, pero hay una voluntad individual del Padre para cada uno de nosotros. Amén. Esta es la voluntad general del Padre para cada uno de nosotros. Está escrita aquí. Pero también el Padre viene individualmente y nos habla. Y cuando nos habla individualmente, nunca va a ser contrario a su palabra. Amén. Porque de pronto no es el Padre que le está hablando. Otro espíritu. Escuchando otras voces, porque escuchamos y dice, no, el Padre me dijo, pero es contrario, está súper contrario a la voluntad de Dios, a lo que está escrito. Y dice, ¿cómo puede ser el Padre que está hablando cuando eso está contrario a lo que Él dice en su palabra? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Amén.
¿Has escuchado a otra persona decir, el Señor me dijo que esto, que hiciera esto, y nunca lo hacen? Entonces, están mintiendo, son desobedientes. Y mire lo que dice Jesús, tajantemente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vamos a discutir con eso? No. Lo dijo Jesús. Recuerde, Jesús nunca dijo algo que no fuera la voluntad del Padre. Amén. Entonces, no solo declaración de labios, hay que obedecer. Amén. Por ahí hay un dicho del mundo que pone tu dinero donde está tu boca, pero con Jesús es: pone tu obediencia donde está tu boca. Aleluya, gloria al Señor. Mateo 18. Esta escritura que hemos leído, ¿quién ha estado hablando ahí? Jesús. Amén. Y sabemos que Jesús nunca habló alguna cosa que no fuera la voluntad del Padre. Amén. Amén. Entonces aquí estamos hablando conforme a la voluntad del Padre hoy, ¿cierto? Mateo capítulo 18. Como si decimos, avívame, avívame, Señor. Pero primero tenemos que arrepentirnos y caminar en obediencia para que haya un avivamiento. La iglesia tiene que arrepentirse y volver a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, ni los deseos de hombres. Amén. Mateo capítulo 18. Vamos a ir al versículo 11. Porque el Hijo del Hombre, eso está hablando del mismo ahí, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Están escuchando? Entonces sabemos que Jesús vino aquí a salvar lo que se había perdido, lo que estamos perdidos, y por eso fue la cruz. Amén. Eso fue la voluntad del Padre, ¿cierto? Juan 3:16, que nos dice: porque Dios amó al mundo, que dio a su primogénito. Amén. Amén. Entonces, vino Jesús aquí a la tierra, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Pues vamos a repetir que en Mateo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Conforme a lo que está en Juan 3:16, no lo voy a parafrasear, quiero que vayamos y lo veamos juntos, después volvemos a Mateo, ¿ok? Pero vamos a leer en Juan capítulo 3, que es versículo 16, que está conforme a la voluntad del Padre. Jesús vino conforme a esa voluntad del Padre. Mire la voluntad del Padre aquí en Juan 3:16. Amén. Amén. Leamos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el mundo? No estamos hablando del mundo, no el físico, pero las personas que están en el mundo. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice el versículo 17, estamos en San Juan capítulo 3, versículo 17 ahora. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la voluntad del Padre. Y Jesús vino a hacer precisamente esa voluntad, Amén. a salvar al mundo. Entonces cuando personas le dicen, esto es lo que dice la palabra de Dios, no me condenen. No. Estamos hablando la verdad de la palabra de Dios para salvarlo. Porque a eso vino Jesús. No es condenación, porque todos los que están en el mundo que no están en Jesús ya están condenados. Amén. Y eso es lo que dice en Juan. Porque el mundo, los que están en el mundo ya está condenado. Entonces Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Si tú te condenas por una sentencia en el juzgado, no te pueden condenar 2 veces por lo mismo. Es una sola vez. Entonces ya están, los que están en el mundo ya están condenados. Entonces Jesús vino a salvarlo. Amén.
La verdad, cuando te hablamos la verdad, no estamos condenando a nadie, estamos tirando como un salvavidas para salvarlo. Amén. Amén. Y si seguimos el versículo 18, estamos todavía en Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que cree no es condenado. ¿Escucharon? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos la voluntad del Padre es salvar la humanidad. Amén. Pero a través de Jesús, tiene que venir a Jesús. La persona para ser salva tiene que venir a Jesús, tiene que recibir a Jesús en su corazón. Amén. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino y fue a la cruz por su pecado. Amén. Amén. Entonces Jesús vino a hacer que la voluntad del Padre. Volvemos a Mateo, capítulo 18. Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Eso es lo que habla Juan, porque vino a salvar el mundo, porque Dios amó tanto el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 14. Así, estamos en Mateo, volvimos a Mateo, estamos en el capítulo 18, vamos a leer ahora el versículo 14. Amén. Amén. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Que no es la voluntad del Padre. Amén. Entonces ya conocemos la voluntad del Padre, ¿cierto? Que nadie se pierda. Esa es la voluntad del Padre. Entonces el Padre lo que ha hecho y sigue haciendo, suba a la cruz por el pecado de los hombres. Pero el hombre tiene que venir a Cristo. No, leímos, en Juan no lo leímos, pero ahí está en Juan, de que muchos no vinieron, entonces se acercaron a Jesús porque ellos amaban la oscuridad y no querían acercarse a la luz. Ellos amaban la oscuridad. Y no se querían acercar a la luz, no se acercaron a Jesús, no decían a Jesús porque sus hechos iban a venir a ser descubiertos porque la luz descubre lo que está oculto. Amén. Pero la voluntad del Padre es que fueran salvos, pero mandó a su Hijo. Entonces por eso tenemos que nosotros llevar el evangelio a todos los lugares. No podemos parar. Amén. No, ni en estos momentos. Ahora más que nunca. Aleluya. Porque la venida de nuestro Señor Jesús se acerca. Y tenemos que saber la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Que es que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo se salvan los que están perdiéndose? Con el evangelio. Amén. Llevándole, presentarle a Jesús. Para que ellos lo reciban. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Y luego tenemos que seguir haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo? Predicando el evangelio. La verdad. Aleluya. Jesús conocía muy bien la voluntad del Padre. Y él estaba enfocado. Él no estaba haciendo muchas cosas, estaba enfocado en una sola cosa, hacer la voluntad del Padre. Amén. Todo lo que hizo Jesús fue la voluntad del Padre. Todo lo que él habló aquí en la tierra era la voluntad del Padre. Ay, pero hermano, yo tengo mi trabajo, ¿eso no interesa? De que usted haga la voluntad del Padre, vaya, haga su trabajo. Usted es doctor, enfermera, hágalo, pero no se olvide la voluntad del Padre mientras está haciendo eso. La voluntad del Padre no ha parado, ni se cancela por ningún evento que suceda en el mundo. Amén. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Entonces, hoy, día de resurrección, tenemos que pedir al Señor que nos avive, que despierte a su iglesia. Despierte a ese gigante que está dormido.
que es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Amén. La voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Él da el resto, lo que necesitamos. Mateo capítulo 26. Versículo 42. Estamos hablando de la voluntad del Padre. Amén. Y cómo Jesús cumplió la voluntad del Padre. Amén. ¿Están ahí? Amén. Okay. Otra vez fue y oró por segunda vez de Jesús, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fue difícil para Jesús en ese momento, porque en ese momento se iba a separar, y cuando va a la cruz iba a haber una separación. No sabemos qué largo esa separación entre él y su Padre, que él nunca se ha separado de su Padre, por los pecados del mundo. Amén. Y eso es como dirían por ahí, ese era un trago amargo que él iba a tomar. Todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre él. Todo el pecado, toda la oscuridad del hombre, todas las tinieblas del corazón del hombre iba a caer sobre él. En ese momento iba a haber una separación entre Jesús y su Padre, porque el Señor no puede mirar al pecado, su Padre Celestial. Entonces Jesús iba a cargar con todo el pecado de la humanidad en un momento. Pero mire de que nos habla la Escritura que él sudó, cuando está hablando, sudó sangre o estrés, porque sabía lo que venía, toda la oscuridad del mundo sobre un hombre santo, uno que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, y se hizo pecador. O sea, él no pecó, pero cargó, se hizo pecador, cargó el pecado del mundo para salvar al mundo. Amén. Tenía que morir como ofrenda del mundo. Esa es la voluntad del Padre, para salvar al mundo y a su primogénito, para traer más hijos. Y él fue. Y el día que oró ahí en Getsemaní, todo eso, Padre, sabiendo que iba todo ese pecado del mundo se le iba a venir encima de él. Si a las personas que mantienen estresadas por nada, estoy estresado. A Jesús le venía todo el pecado del mundo, todo el pecado de la humanidad, el pasado, el presente, todos los que nacieron y todos los que iban a nacer. Sabía que en el momento que ahí fue que Jesús entregó todo ahí. Esa es la culminación de hacer la voluntad aquí en la tierra para su Padre. Era la culminación, a ir a la cruz. Esa es la voluntad del Padre. Ir Jesús a la cruz fue la voluntad del Padre. Ahí era la culminación de su trabajo aquí en la tierra, Jesús. Amén. Y él fue. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Si no hay otra manera de hacerlo, pues que se haga su voluntad, Padre. Y él lo hizo, amén. Gloria a Dios. Jesús fue la voluntad de su Padre solamente. Esa fue la vida de Jesús aquí en la tierra. La voluntad de nuestro Padre Celestial. De nosotros que hablamos que de estrés por nada. Imaginen todo el pecado del mundo sobre alguien que no pecó. Y pagar por el pecado de toda la humanidad. Venga a pensar. Mediten eso. La persona va que está estresada por algo. No está estresado porque no tiene un vestido. No está estresado porque no comió el mejor plato que quería comer.
o no tuvo el carro que quería. O porque no tenía tanta cantidad de dinero en el banco, o por la casa que no ha podido conseguir. Estoy estresado. ¿Por qué estresado? Por esto. Jesús fue la cruz cargando todos nuestros pecados. Amén. No, a veces nos tomamos nuestra salvación como a la ligera, ¿cierto? ¿Eso qué? Estoy salvo, eso me salvó. Ah, ¿eso qué? Eso pagó por mis pecados. Ok. Para que vea mi vida. Sí. No estamos aquí para hacer la voluntad del Padre también, para lo que estamos nosotros. Amén. Mire, ahí está la oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Se la enseñó a Jesús a sus discípulos, que oraran de esa manera. O sea, en la vida de cada uno de nosotros tiene que hacerse la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que buscar eso, que la voluntad de Dios se esté haciendo en nuestras vidas. Amén. Eso no es una oración religiosa que Jesús dio, fue una declaración de la voluntad del Padre para cada hombre y mujer aquí en esta tierra. Y más si tú has recibido a Jesús en tu corazón. Amén. La próxima vez que esté estresada, acuerda lo que Jesús hizo por usted. Recuerde que Jesús fue a la cruz. Es una carga muy grande. Por eso dice que le demos nuestra carga a Él. Por eso digo que su carga es ligera. Porque si dice, lo que yo pagué, para lo que usted tiene que hacer, para lo que le pide el Padre que haga, es ligera verdaderamente. Amén. Amén. ¿Es ligera o no es ligera? La carga que nos debemos cargar, que es la obediencia al Padre. Es ligera comparado con lo que hizo Jesús. Esto me recuerda a mi mamá, cuando estábamos pequeños, mi hermano. Y si mi mamá veía a alguien que estaba con cara arrugada, pues haciendo mala cara y que de mal genio, mi mamá le decía, ok, usted paga el agua, la luz aquí de esta casa, usted compra la comida, usted compra su ropa. Que no, ¿usted por qué están preocupados? ¿Por qué tienen esa cara así? ¿Por qué tienen mal genio? ¿Por qué no están disfrutando su vida? Porque lo que sé, yo la que trabajo, decía mi mamá, yo la que hago las cosas, yo es que les compro a ustedes. Y ella estaba diciendo la verdad, no había por qué ninguno de los niños estar que preocupado, que tengo estrés, no tenía por qué. Tenemos que confiar en nuestra mamá. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre. Amén. Si verdaderamente confiamos en nuestro Padre, no había estrés en la vida de nosotros. Si verdaderamente tuviéramos fe en Él, porque con Dios todo es posible. Y Él dice que en Mateo nos habla, Mateo 6, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Buscar su reino, o sea, hacer su voluntad y su justicia. Buscar el reino de Dios es hacer todo lo que es su voluntad. Y todo será añadido. Entonces, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, estoy buscando su reino y su justicia, no tengo que preocuparme por lo demás. Amén. Porque mi Padre me lo va a dar, me lo va a añadir. Entonces, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no importa qué difícil se pongan las cosas porque a veces se ponen difícil, tengo que confiar en mi Padre. Porque estoy haciendo su voluntad. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El que tenga oído que
Oiga lo que el Espíritu está diciendo. Amén. Aleluya. Lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu está declarando, lo que el Espíritu está diciendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces el Señor ya le declaró su voluntad, afuera la que está aquí en la palabra de Dios, la que le dio a usted personalmente, por muy difícil que sea, dígale, así como dijo Jesús: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre para usted personalmente? Hágala, Él le va a ayudar. Amén. Si Él le dijo, hágale, porque Él le va a ayudar. Y no importa qué difícil la situación se vuelva. Recuerde, nuestro Padre Celestial está con usted, porque es su voluntad, y su voluntad se va a hacer en su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. La voluntad del Padre solamente, así como Jesús. Tenemos que estar enfocados. Como Jesús estuvo enfocado en la tierra. La voluntad del Padre solamente. Somos discípulos de Jesús. Amén. ¿Ok? Esto para todos los discípulos de Jesús. Esto no solo para los ministros. Esto no es para el profeta solamente, ni para el apóstol, ni para el evangelista solamente, ni para el pastor solamente, ni para el maestro solamente, ni para los líderes solamente. Para todos los creyentes. Amén. Voluntad del Padre. Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Y si no está hablando hoy, ayer ya pasó, es hoy. Y hoy podemos enderezar nuestros caminos, ¿cierto? Porque estamos vivos. Y nos da la oportunidad hoy. Hoy es día de resurrección. Hoy es día de avivamiento. Juan capítulo 5, versículo 30, y nos dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús hablando. Amén. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto lo habló Jesús. Amén. No tampoco podemos hacer nada en nosotros mismos. Yo sé que no puedo hacer nada en mí mismo. En todos estos 59 años que voy a cumplir de años 60, no puedo hacer nada en mí. Amén. Lo reconozco. Eso lo reconozco y lo tengo bien claro. Y eso es algo que te hace humillarte. Y que tú no puedes hacer nada. Por lo menos yo no puedo hacer nada. Me recuerdo cuando el Señor me habló para entrar al ministerio completo. Y me dijo: Enrique, yo soy Jesús, tu proveedor, quiero que dependa de mí. Le dije: Señor, yo no sé depender. Enséñame. No me hubiera quedado callado, ¿cierto? Y si ha sido un caminar de aprender a depender del Señor. Todos los días tienes que depender de Él. No es que hoy ya aprendí a depender. Todos los días tienes que aprender algo de que tienes que depender del Señor. Y sí que nos ha tocado. Porque no solo a mí, a mi esposa, a toda mi familia, que han tenido que caminar este caminar. Amén. Sí, hijos. Aprendiendo a depender del Señor. Escuchen lo que dije, aprendiendo a depender del Señor. A veces se pone difícil, pero tenemos que confiar, como el Dios depende, tenemos que aprender. Entonces una carrera de 100 metros es como una maratón cross country, con diferentes terrenos. Así es el caminar con nuestro Señor, pero tenemos que depender. Aleluya. Estamos en San Juan capítulo 5, versículo 30. Amén. Amén. No puedo hacer nada por mí mismo.
Esto lo dijo Jesús. ¿Cierto? Tenemos que llegar a esa humildad. Hay muchos que creen que todo lo pueden hacer. Yo lo hago. I'm going to figure it out. I'll make it happen. Con arrogancia lo dicen. Que lo pueden hacer. Que ellos hacen que suceda. Y lo dicen con una arrogancia. Por eso cuando no pueden hacer lo que ellos quieren se frustran. Y se apartan de caminar del Señor. Porque vamos a hablar de apartarse del Señor. No la persona que no se congrega. Que dice, no me congrego más. No solo eso, hay muchos que están en las congregaciones, pero el corazón está apartado del Señor. Los que se congregan todos los domingos, los días que ellos se congreguen, todos los miércoles, toda la semana, pero el corazón está apartado. Porque las cosas no han salido como ellos quieren. Gloria a Dios. Tenemos que aprender de Jesús. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad. Jesús nunca fue la agenda de Jesús buscar su propia voluntad. ¿Podemos decir cada uno de nosotros eso? Amén. Gloria a Dios. Sí, cuando usted vive para la voluntad de Dios, vive en paz. Amén. Porque tú sabes que no es lo que tú quieres hacer, sino no depende de ti, sino que depende de Dios. Tú descansas en Él. Y tienes paz porque estás confiando en Él. Y tú no estás buscando tu propia voluntad, sino la voluntad de tu Padre Celestial, como dijo Jesús. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El cuerpo de Cristo está ahí. Me recuerdo una vez que el Señor me dio, mucho tiempo, me dijo, Enrique, hablando de su iglesia, dice, ellos están construyendo su propio reino, pero no mi reino. Está hablando de muchos en el cuerpo de Cristo. Así me dijo. Y sí que lo he visto. Muchos, eso es lo que están construyendo su propio reino, pero no el reino de Dios. No están haciendo nada para que el reino de Dios se expanda. ¿Okay? Todo es una pantomima, un teatro. Hacen creer que lo que están construyendo es el reino de Dios, pero están construyendo su propio reino. No porque tengan mejor edificio, más bonito, más grande. Eso no significa que estén construyendo el reino de Dios. No solo los que tengan edificios grandes, porque los que tienen edificios pequeños también están tratando de construir su propio reino. Porque no solo hablemos de los que tienen su edificio grande, sino los que no tienen. Están tratando pero de construir su propio reino, pero no el reino de Dios. Y el Señor sabe quiénes son. Aleluya. Como dijo Jesús, no solo que me dicen Señor, Señor, le dan al reino de los cielos, pero lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿En qué categoría estamos nosotros? Tenemos que mirar nuestra vida. Por eso hoy día es un día, un nuevo comienzo, día de resurrección, domingo de resurrección, para cada uno de nosotros. Si en el pasado estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad, estamos construyendo nuestro propio reino, y no el reino de Dios, hoy podemos empezar de nuevo a arrepentirnos. Amén. Arrepentir es bueno, aunque mucha parte de la iglesia no quiere escuchar la palabra de arrepentimiento. Pero si usted no arrepiente, ¿cómo va a ser perdonado? Entonces lo arrepentimos y lo enfocamos en el reino de Dios. Amén. Aleluya. Déjeme repetirle Juan capítulo 5, versículo 30. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús hablando, Jesús, nuestro Señor Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Entonces, para que nos examinemos, ¿cierto? Estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy buscando la voluntad del Padre, estoy buscando mi propia voluntad. Tengo mi propia agenda. Yo estoy haciendo creer a la gente, como hace mucho, de que estoy haciendo la voluntad del Padre. Pero tengo mi agenda ahí escondida. Y esa es la que estoy pushing, como dicen por ahí, la que estoy adelantando. Estoy hablando del reino de Dios, pero es mentira, estoy construyendo mi reino. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Amén. Aleluya. Tenemos que entender que todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, lo hizo en respuesta directa a la voluntad del Padre. Todo lo que hizo Él, porque Él lo dijo y lo hizo. ¿Y sabes por qué lo decía? Para que la gente lo viera, lo siguieran y vieran su vida. De lo que Él está declarando era verdad, de que no tenía ninguna agenda. ¿Te acuerdas cuando lo vinieron a acusar? Nadie pudo encontrar nada de qué acusarlo. Pero mintieron. Porque les pagaron a que mintieron. Porque siempre va a haber el mentiroso que va a venir a acusarte de algo que tú no has hecho. A Jesús lo acusaron. No puede encontrar nada en Jesús. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, le dijo, vámonos de aquí. Porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Está hablando de Satanás. Satanás no tenía nada en qué acusar a Jesús, nada como engañarlo, nada con cómo manipularlo. No había nada en Jesús de este mundo que Jesús lo atrayera a Jesús, que lo hiciera olvidar de para qué él está aquí en la tierra. No había nada en Jesús. Y él lo dio frente a porque los Jesús, porque ahí están los discípulos seguían a Jesús, conocían la vida de Jesús. Ellos podían decir, tú estás mintiendo, Jesús. Y cuando dijo, ¿quién me puede acusar de pecado? ¿Quién de usted me acusa de pecado? Y lo dio de frente a sus discípulos. Los discípulos pueden decir, oh Jesús, cálmate ahí, Jesús. Nosotros combinamos contigo, hemos visto algo. No podía, nadie podía acusarlos. Nosotros podemos decir eso sin que alguien por ahí diga. Pero tienen que cambiar las cosas en nuestra vida hoy. Si queremos ver el reino de Dios hecho en nuestras vidas, la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas, tenemos que cambiar. Hoy es el día, no podemos esperar otro día, porque entre más días esperamos, más se pone difícil para nosotros desprendernos de este mundo y de los malos hábitos. Entre más nos demoremos, más esos malos se fortalecen en nuestra vida. Entre más seguimos la incredulidad, un día más, esa incredulidad se pone más grande y es más difícil creer la verdad. Si no dejamos las cosas que nos tienen atados a este mundo, hoy, mañana se pone más fuerte y eso es más difícil de desprenderse. Así que mañana es como el bebedor, el borracho. Mañana nos metemos un trago. Hoy el último, ese último que se ha tomado hoy, lo va a atar más. Y mañana va a ser más difícil. Tiene que decir, hoy paro. Hoy hago la voluntad del Padre. Hoy declaro como la oración que me enseñó Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, hágase tu voluntad en mi vida hoy. Hoy. Así como tú la has escrito en el cielo. Así como tú la tienes establecida en el cielo. Que se haga hoy en mi vida. Hoy. No mañana. Porque mañana viene otra excusa. Mañana hay otra excusa. Señor, démosla para mañana. Y mañana viene otra vez, démosla para mañana. Y así están pasando los días. Estamos en el 2020. Ya llegó aquí tan rápido, para mí llegó muy rápido. 2020 llegó muy rápido. ¿Cuándo se fue todos esos días? ¿Ya cuántos años que vinimos a la misión? 6 años, 7 años. ¿Para dónde se fueron? Voló.
Si ves, por ahora no podemos dejar las cosas para mañana porque va pasando el día y mañana se vuelve mañana y mañana y nunca hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque mañana viene otra cosa. Por eso yo digo que no te preocupes por mañana. Mañana trae su propio problema. Si no arreglamos el problema de hoy, mañana viene el otro y se acumula. Por eso preocúpate de hoy. Hoy, que la voluntad de Dios se haga en tu vida, que se haga en la mía. Hoy, domingo de resurrección, que resucitemos a la verdad, que resucitemos a la voluntad de Dios. Que el Señor nos avive, que el Señor avive toda su iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Que no sea un día más que pasó en nuestra vida. Jesús no vaciló en hacer la voluntad de Dios, ni un momento, ni un segundo. Lo único día que oró fue ese día cuando estaba en Semaní, cuando lo iban a capturar, a arrestar, que dijo: Señor, si es tu voluntad que pase esta copa, fue ese el único día. Pero ¿cómo terminó yo? Que se haga tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que en todas nuestras acciones, que sea una respuesta directa a la voluntad de Dios. Todas nuestras acciones, que sea una respuesta directa a la voluntad de Dios, así como lo hizo Jesús. Amén. Todas nuestras acciones, así nos cueste, así haya persecución, así la carne se quiera resistir y las emociones nos quieran hacer parar. Aleluya. Juan capítulo 6. Empecemos el versículo 38, vamos a leer hasta el 40. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesús hablando. Gloria al Señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Nuestro Padre Celestial. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, Jesús no vino de su propia voluntad. Amén. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, el que cree en el Hijo, en Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sí la voluntad del Padre? Amén. La voluntad del Padre es que todos los que crean en Jesús tengan vida eterna. Amén. Jesús dijo: yo vine del cielo, dijo Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Amén. Para eso ascendió Jesús. Jesús nunca tuvo duda por qué descendió en el cielo. Y no debe haber ninguna duda en nosotros de para qué estamos aquí en la tierra. Amén. ¿Por qué nuestro Padre, después de ser salvo, nos dejó aquí? ¿Por qué no nos llevó ahí mismo cuando fuimos salvos? Nos dejó con un propósito de hacer su voluntad. Amén. Porque cuando vinimos a Cristo nacimos de nuevo y nos dejó a nuestro Padre en esta tierra con un propósito de hacer su voluntad. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Ese fue el versículo 38 que leí de nuevo. Gloria a Dios. Amén. De la voluntad del Padre es que todos los que creen en Jesús tengan vida eterna.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hacemos a Juan el capítulo 7. Domingo de Resurrección. Juan 7, capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 16, vamos a comenzar ahí. Amén. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿La escucharon? Lo que enseñó Jesús era del Padre. Todo lo que enseñó Jesús era lo que del Padre, directamente vino del Padre. Él no se inventó esa doctrina, como lo que se inventan doctrinas. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Están escuchando? Todo lo que Jesús habló era lo que el Padre le había transmitido a él. Amén. El que habla por su propia cuenta, es el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Que se inventa su propia doctrina, el que habla cuentos, el que dice que Dios le da revelación y es contra la palabra de Dios, está buscando su propia gloria. Amén. Amén. El que profetiza cosas que Dios no está hablando, está buscando su propia gloria. Repitamos el versículo 18 desde el principio. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que la envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Aleluya. Eso es importante. Es importante eso. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Amén. Y no hay en él injusticia. Si nosotros, ¿quién nos envió a nosotros? Jesús. Amén. ¿Y por qué nos envió a nosotros Jesús? Porque es la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros decimos que Jesús nos envió y estamos haciendo la voluntad de Jesús, que es la voluntad del Padre, tenemos que hablar la verdad. Amén. Y no solamente hablar la verdad, sino que no tiene que haber injusticia en nosotros. Aleluya. Entonces, ahí hay que mirar. Este hombre, esta mujer está diciendo que Jesús lo envió y hay injusticia. Eso nos da que una alarma. Prende las alarmas. Que pone más atención, más cuidado. A ver, a ver. Amén. Pero nosotros la vamos a... Oh, pero es que habla bien bonito. Ah, pero suena bueno. Pero hay injusticia. Entonces, si hay injusticia, no es verdadero, es falso. O de pronto el Señor sí lo envió, pero después se torcieron. Que también sucede, ¿no? Entonces es importante esto. Jesús no lo colocó ahí para que lo hagamos pasar y digamos, ok, está bien. No, hay que poner cuidado. Amén. Sí. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. ¿Sí? Y no hay en él injusticia. Gloria a Dios. Solo aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre siguen la doctrina de Cristo. Aleluya. No la cambian, no la distorsionan, Amén. no la minimizan. Tenemos que ser más sabios. Si fuimos engañados por mucho tiempo, tenemos que parar. Fuimos engañados por mucho tiempo, pero el Señor nos abrió los ojos, pues. Ni engañemos ni seamos engañados. Hay que parar. Ya no debemos, como dicen por ahí, no lo debemos llenar de carreta, cuento, historieta, como dijo Pablo a Timoteo en su carta.
a Timoteo. No te metas en cuentos y en fábulas que no llevan a nada. Muchas congregaciones todo lo que cuentos es fábulas, historietas para entretener a las personas que no llevan a nada, no llevan al conocimiento de Dios, ni te llevan a ti, ni te animan a que hagas la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10. Dije Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, comencemos en el versículo 5. Amén. Ya leímos mucha escritura donde habló Jesús, ¿cierto? Amén. Pero no tenemos ninguna equivocación de que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, Amén. de que nunca se desvió la voluntad de Dios y Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. En Hebreos capítulo 10, comenzando en el versículo 5, nos dice la palabra de Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. ¿Cuál fue ese cuerpo? Cristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aleluya. Amén. ¿Sí ve? Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí ve? Los profetas escribieron de Jesús. Amén. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Se acabó todo eso. No te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Que se acababa el tiempo de los sacrificios de animales, y entraba Jesús como ese sacrificio perfecto para establecer la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad y recompensa por el pecado. Gloria a Dios. Amén. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? De que Jesús pagara por nuestro pecado, de que Jesús fuera el sacrificio perfecto. Amén. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados en esa voluntad mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahí, ¡bum! Se pagó por todos los pecados del mundo. Ya no tenían que venir los sacerdotes una vez al año a sacrificar animales por el pecado del pueblo. Ahí con Jesús se acabó todo eso. Jesús fue el perfecto sacrificio, el perfecto cuerpo. Amén. Sin mancha, sin pecado. Pagó por todo el pecado del mundo. Pero recuerde, cada individuo, hombre o mujer, tiene que venir a Jesús, recibirlo como Señor y Salvador para recibir esa salvación. No como uno dice por ahí, que como Jesús ya pagó, todos son salvos. No, no es así. Cada individuo tiene que venir a Jesús. Cada individuo tiene que venir a Jesús. Amén. Y recibir a Jesús en su corazón. Amén. Para recibir la salvación. Jesús cumplió la voluntad del Padre hasta la muerte. Como diríamos nosotros ahí, cabalmente. Lo hizo completamente, lo hizo perfectamente, lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre, a la cruz. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y un día como este, resucitó a la gloria del Padre. Y se le apareció más de 500 personas porque resucitó. Antes que ascendiera de nuevo al cielo y sentarse a la diestra de Dios, Padre, para estar intercediendo por nosotros. Aleluya. Primero de Juan, capítulo 2.
Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 17. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Para ti la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor nuestro Jesús. Amén. Primera Juan capítulo 2, versículo 17 nos dice la palabra de Dios. Y el mundo pasa. Y el coronavirus también pasa. Amén. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Sí? Por eso todo lo que está sucediendo en este momento va a pasar. Pero nosotros, porque está sucediendo esto, no podemos parar de hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Porque la voluntad de Dios no se para Amén. por ningún evento en el mundo, Aleluya. por ninguna circunstancia. Lo que dice que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continuemos haciendo la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Porque está sucediendo lo que está sucediendo. No podemos parar nosotros a hacer la voluntad de Dios. Si ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. No solo la voluntad explícita para todos los hijos y hijas de Él, sino lo que Él te ha hablado personalmente a tu vida. No creo que porque sucedió esto se pare lo que el Señor te habló personalmente a ti. Aleluya. El Señor sabía que esto iba a suceder. Pero como si día a día podemos orar para que esto pase rápido. No para vivir nuestra vida normalmente, sino para que vivamos con una convicción más grande de que estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Déjame leerle 1 Juan capítulo 2 versículo 17 del nuevo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos tenían planes en este tiempo, pero sus planes se detuvieron. Pero aquellos que estaban y están en la voluntad de Dios no han perdido nada, Come on. ni sus planes se han detenido, Come on. porque es el plan de Dios, Amén. es la voluntad de Dios que esto está. Aleluya. Muchos edificios donde los hermanos y hermanas se congregaban, que nosotros le llamamos iglesia, aunque nosotros somos la iglesia, pero Amén. como grupos los reunimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos pueden estar cerrados, pero predicar el evangelio no ha parado. Come on. Como Pablo dijo, yo estoy encadenado, estoy preso, pero el evangelio no se ha parado. Amén. En la predicación no se ha parado. La voluntad de Dios no se ha parado. Cristo no está encadenado. La voluntad de Dios no está encadenada. Porque Pablo así estuvo en prisión, le predicaba a los guardias, no perdía ninguna oportunidad. Y fueron salvos muchos mientras Pablo estuvo en prisión. Porque las cadenas no paró la voluntad de Dios en Pablo. Amén. Dios lo llamó a predicar. Y él estuvo encerrado y encerrado predicaba, encerrado testificaba. Entonces esto no puede parar el evangelio de Cristo. Amén. Esto no puede parar la voluntad de Dios en la tierra como es en los cielos. Dios ya estableció su voluntad desde el comienzo. Cada día, cada minuto Él lo conocía, lo conoce. Él sabía lo que venía. Pero no ha parado su voluntad, no iba a parar su voluntad. Dios dijo, oh, se paró todo porque viene esto. Mire, estaba hablando con un hermano antes que todo esto sucediera, antesito que todo esto sucediera. Mi esposa es testigo de que mi boca salió por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios dijo, va a venir a la iglesia.
va a venir un golpe duro a su economía, a sus finanzas. Y el hermano estuvo de acuerdo y decía, hermano, yo creo que sí. Ninguno de nosotros sabíamos que era esto. Yo no sabía, él ni él sabía. Pero eso por el Espíritu de Dios, el Señor hablando a través de mí. Confirmando lo que también estaba en el corazón del hermano, que él sabía que algo venía también. Pero no sabía qué era, pero sabía que era financiero, pero no sabíamos que era a través de esto. No sabía que era a través del coronavirus. Pero el Señor habló y mi esposa después me recordó, yo, papi, acuerda el día que está hablando con el hermano tal. Decía, yo no me acuerdo. Pero yo no sabía de que iba a ser tan rápido. Yo no sabía. Y que iba a ser de esta manera. Yo no sabía que muchas iglesias iban a estar cerradas. Yo no sabía que la economía, no solo la del mundo y no la iglesia, iba a ser golpeada. Pero el Señor habló a través de mi boca. Porque Él sabía. Ni siquiera que si yo supiera de que Él está bajo control, que Él lo sabe todo. Por eso me lo dejó saber. Para que nosotros sepamos que Él lo sabe todo. Que nada puede parar su voluntad. Se parará en tu vida si tú no quieres seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no, la voluntad de Dios sigue. Amén. Se parará para el que dice, yo no voy a seguir en esto porque es muy duro. Es muy difícil cargar esta carga. Como dicen algunos. Bestias que me ha dado el Señor muy duro. Y hace su propia voluntad. El Señor sabe que para nosotros puede ser difícil. Pero no dice, por eso Él nos dice que la hagamos, porque sabe que es difícil, que sin la ayuda de Él no podemos hacerlo. Por eso Jesús dijo, no puedo hacer nada de mi propia cuenta, lo dio el propio Jesús. ¿Y cómo creemos nosotros que lo vamos a hacer nosotros solos sin Él? ¿Cómo lo creemos? Muchos se han llenado de orgullo, creen que lo pueden hacer todo. Este es para nosotros que nunca hemos vivido algo así. Esto es una muestra de que tenemos que humillarnos. Amén. La iglesia, por lo menos, humillarse al cuerpo de Cristo y entregarse de todo corazón a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. La siguiente escritura que voy a leerle la puede usar como oración para que te ayuden a mantenerte en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios siempre. Entonces esta escritura que voy a leer, úsela como oración para ti. No solo para este tiempo, sino para que siempre te recordé de estar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Vamos primero a Romanos capítulo 2, versículo 2. Se la puede usar como oración, la puede declarar personalmente para tu vida. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. De Romanos 12, versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Repitamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Colosenses capítulo 1.
En Colosenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 9 y el 10. Amén. Ya sabe que esto es como que lo use como oración, declaración para usted, para que lo mantenga la voluntad de Dios y lo ayude a hacer la voluntad de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hebreos capítulo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el versículo 20 y el 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, continúen caminando en la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.